Deuteronomio. Un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Señor. Escuchamos anteriormente el texto bíblico en italiano, en francés y ahora lo escucharemos en inglés, seguido después en alemán. A reading from the Acts of the Apostles. Now the company of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things which he possessed was his own, but they had everything in common. And with great power the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not anyone needy among them, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold, and laid it at the apostles' feet, and distribution was made to each as any had need. The word of the Lord. Era el texto bíblico en inglés. Recordamos la cuarta catequesis del Papa sobre el tema curar el mundo. A continuación en alemán. Aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. A continuación en español se dará la lectura del texto bíblico. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Seguirá ahora el texto en portugués, árabe. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Es la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Tinha só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e uma grande graça operava em todos eles. Entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a necessidade que tivesse. Palavra do Senhor. Recordamos a nuestros amigos oyentes, están escuchando la audiencia general del Santo Padre hoy 26 de agosto en lo que es su cuarta catequesis sobre el tema curar el mundo, el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. El texto bíblico extraído de la Biblia de hoy es sacado del libro de los Hechos de los Apóstoles.
وعليهم جميعا نعمة وافرة. Agradecemos a las radios y televisiones que nos están retransmitiendo. Por supuesto, también a quien nos está viendo a través de Facebook Live. فيلقيه عند أقدام الرسل فيعطى كل منهم على قدر احتياجه. كلام الرب. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku radowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. A continuación, el pontífice dará lectura a su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. Frente a la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, la disuguaglianza. sobre todo la desigualdad. Alcuni possono lavorare da casa, Algunos pueden trabajar desde mentre per casa, molti altri mientras questo è que para impossibile. muchos otros esto es imposible. Certi bambini, nonostante le difficoltà, Ciertos niños, possono continuare a pesar de las ricevere dificultades, un'educazione pueden seguir scolastica, recibiendo una educación escolar, mentre per tantissimi mientras que altri para muchísimos questa otros si è interrotta esta se ha bruscamente. interrumpido bruscamente. Alcune nazioni potenti possono Algunas emettere naciones moneta poderosas pueden emitir per moneda affrontare l'emergenza, para afrontar la emergencia, mentre per altre questo mientras que para significherebbe otras ipotecare il esto futuro. significaría hipotecar el futuro. Questi sintomi Estos di síntomas disuguaglianza de desigualdad revelano una malattia revelan sociale. una enfermedad social. È un virus che viene Es da un virus que viene de una economía e enferma. dobbiamo dirlo semplicemente. Y lo debemos decir sencillamente. La economía È malato. está enferma. Si ammalò, Se enfermó. è malato. Está enferma. È il frutto di una crescita economica Es el fruto de un crecimiento económico injusto. Es esta la enfermedad. economica iniqua. Fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos Nel mondo di fundamentales. oggi, El mundo de hoy, pochissimi unos pocos, possiedono muy più ricos, di tutto il poseen resto más dell'umanità. que todo el resto de la humanidad. Ma ripeto questo perché Y lo repito esto ci farà pensare porque nos hará pochi pensar. ricchissimi, Pocos un riquísimos, gruppetto, un pequeño grupo, possiedono più poseen di tutto il más resto de dell'umanità. todo el resto de la humanidad. Questo è statistica pura. Esto es una estadística È pura. un'ingiustizia Y es una injusticia que clama al che nello cielo. stesso tempo Al mismo tiempo, questo modello economico este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa non si común. prende cura No la cuida, della casa comune. no cuida la casa común. Siamo vicini a superare Estamos molti cerca dei de superar limiti muchos de del los nostro límites meraviglioso de nuestro pianeta, maravilloso con planeta, conseguenze gravi con e consecuencias graves e irreversibles de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales.
la desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz, la del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación. Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar. Pero cuidado con no interpretar esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. No. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla. Ambas partes, ambas cosas. En efecto, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Ha sido dada por Dios a toda la humanidad. Y por tanto, es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Este es un elemento clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II, ellos decían, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. De hecho, la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Nosotros somos administradores de los bienes, no dueños. Administradores. Sí, pero el bien es mío. Es cierto, pero lo tienes que administrar. No para tenerlo egoísticamente solo para ti. Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular, en función del bien común, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión, pero los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El Homo sapiens se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus, en un sentido peor. Una especie de hombre individualista, calculador y dominador,
un homo individualista, calculador y dominador. Nos olvidamos de que siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Esto nos lo olvidamos muy a menudo. De hecho, somos los seres más cooperativos entre todas las especies y florecemos en comunidad, como se ve bien en la experiencia de los santos. Hay un dicho español que me ha inspirado esta frase. Dice así: florecemos en racimo como los santos. Fioriamo in comunità come si vede nell'esperienza dei santi. Florecemos en comunidad como se ve bien la experiencia de los santos. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando. No, esto es desolador. No se puede quedarse uno mirando. Con la mirada fija a Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. La entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Nosotros estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recuerden, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Esta es nuestra opción. Después de la crisis, seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio hacia el cuidado de la creación del medio ambiente. Pensémoslo bien. Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad. La cura de la creación y la justicia social van juntas, la justicia social y la casa común, dando así testimonio de la resurrección del Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. Y para concluir, pensemos en los niños. Lean las estadísticas, por favor. ¿Cuántos niños hoy día mueren de hambre por una mala distribución de la riqueza, con un sistema económico enfermo, como he dicho antes? ¿Y cuántos niños hoy no tienen derecho a la escuela por el mismo motivo? Que esta imagen de los niños necesitados, necesitados de hambre y de educación, que esta imagen nos ayude a entender que después de esta crisis debemos salir mejores. Muchas gracias.
Era la catequesis del Santo Padre, donde sobre todo nos hizo pensar a cada uno de nosotros que de esta crisis o se sale mejor o se sale peor. El Papa deseó que salgamos mejor de esta crisis, que podamos mejorar esta economía enferma, y pensando en estos niños que mueren de hambre y no tienen educación. Pensemos cada uno de nosotros en esta imagen para poder ayudar a los niños del mundo, que según las estadísticas son millones, no son unos pocos. Esto debido a que no cuidamos la casa común y la injusticia social predomina en la humanidad. Van de la mano, dijo el Papa. Y a continuación viene el monitor está haciendo la presentación al Papa de los fieles en lengua francesa. Seguidamente dará su resumen de lo que es esta catequesis del Papa, hablando sobre curar el mundo. Su cuarta catequesis sobre el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. El Papa nos dijo al inicio de su catequesis que ante esta pandemia y sus consecuencias sociales, muchos están corriendo el riesgo de perder la esperanza. Y al respecto, en este tiempo de incertidumbre y de angustia, invitó a todos a acoger el don de la esperanza que nos viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha puesto de relieve y ha agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos, dijo el Papa, pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Algunos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar en forma virtual, mientras que muchísimos otros se les ha interrumpido bruscamente su educación. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia y otras hipotecan el futuro. El Papa, dirigiéndose a la gente de habla francesa, e condividere ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi il necessario. Daremo così buona testimonianza del Signore risorto. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a la gente de habla francesa. Espero que en nuestras comunidades cristianas cuidemos los bienes que el Creador nos da y compartamos lo que poseemos para que a nadie le falte lo necesario. De esta manera daremos un buen testimonio del Señor resucitado. Que Dieu vous bénisse. A continuación, el monitor en inglés dará su resumen de la catequesis del Papa. El Papa nos ha recordado que algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, pero muchísimas otras naciones, esto significa hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad, el Papa nos recuerda que revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. Esta economía enferma es fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Y esta es una injusticia que clama al cielo. También este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. Estamos cerca, dijo el Papa, de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta con consecuencias graves e irreversibles, de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz. La del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y hermanas, de querer poseer la naturaleza y al mismo Dios. Pero esto, nos dijo el Papa, no es el diseño de la creación.
is the first principle. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar y preservar. Pero cuidado con no interpretar, dijo el Papa, esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Mentre l'estate volge alla fine, auguro che questi giorni di riposo portino a tutti pace e serenità. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla inglesa. Como el verano se acerca a su fin, espero que estos días de descanso traigan paz y serenidad a todos. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en alemán dará el resumen en su idioma a los fieles de lengua alemana. Recordemos, el Papa nos habla sobre cómo administrar los bienes de la humanidad, porque no somos dueños. Existe, dijo el Papa, una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla. Beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Mittwochskatechesen befassen wir uns derzeit mit der Frage, wie die Kirche zur Heilung La tierra, dijo el Papa, nos precede y nos ha sido dada. Ha sido dada por Dios a toda la humanidad y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Y este, dijo el Papa, es un elemento clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Para asegurar, dijo el Papa, que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Wenn die Abhängigkeit von einem grenzenlosen Wachstum das gemeinsame Haus gefährdet, dann können wir nicht schweigen. Wir müssen gemeinsam handeln. Wenn wir wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte zusammenlegen, was wir besitzen, Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión, pero los transformamos fácilmente en fines individuales o colectivos. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Cerchiamo di superare l'individualismo di questo tempo. Tante persone povere, malate e abbandonate hanno bisogno di noi. Lo Spirito Santo vi riempie con la sua carità e la sua gioia. Extiendo un cordial saludo a mis hermanos y hermanas de habla alemana. Intentemos superar el individualismo de esta época.
Muchas personas pobres, enfermas y abandonadas nos necesitan. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te llene, les llene de su caridad y alegría. A continuación, el monitor en español se dirigirá a los fieles y al Santo Padre para dar luego el resumen del pontífice. Santo Padre, los fieles de lengua española, conectados a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga. A continuación, el monitor de lengua portuguesa dará el resumen del Santo Padre, su resumen de su catequesis, conectadas a través dos meios de comunicação en la que social. el Papa recuerda que cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces, dijo el Papa, no podemos quedarnos mirando. Esto es desolador. Con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, dijo el Papa, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor.
La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla, dijo. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. Entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Una vez más, el Papa además nos recuerda, como lo hizo en su anterior catequesis del miércoles pasado, que de esta crisis, de esta pandemia, no se sale iguales. O se salen mejor o peores. Y el deseo del Papa es que salgamos mejores, que mejoremos esta economía enferma, esta desigualdad económica y tecnológica, y que mejoremos y que cuidando lo que es la casa común. Y lo dijo pensando en los niños del mundo, que tantos millones, según las estadísticas, que están muriendo por hambre y a los cuales se les ha negado la educación. Con esta imagen fue que el Papa nos dijo al final de su catequesis, reflexionemos sobre lo que nos está diciendo en estos momentos la pandemia, cómo tenemos que salir, cómo tenemos que mejorar cada uno de nosotros, tocando fondo para salir a mejor. Quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal que dilacera o tecido social, então não se pode ficar parado. En este tiempo de incertidumbre y angustia, dijo el Papa, nos está invitando a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a cruzar las aguas tumultuosas de la enfermedad, la muerte y la injusticia. Com a esperança de gerar algo de diferente e melhor. A esperança cristã, radicada em Deus, é a nossa âncora. Ela sustenta a nossa vontade. El Papa nos recuerda que esta desigualdad social es el fruto de un crecimiento que elimina los valores humanos fundamentales. Santo Padre, saúde em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e vi auguro una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso. Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Saludo a los oyentes de lengua portuguesa. Les deseo una gran fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y una gran caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Confíen en Dios como la Virgen María. Con mucho gusto les bendiga a ustedes y a sus seres queridos. A continuación, el monitor en árabe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون Una catequesis del pontífice, la cuarta, sobre el tema curar el mundo, el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. Como ha estado diciendo en sus catequesis el Papa, esta pandemia está revelando grandes desigualdades en el mundo entre individuos como entre naciones. Son el resultado de una economía enferma que no tiene en cuenta los valores humanos fundamentales ni se preocupa por el daño que inflige a la creación. Y la raíz de esto es el pecado de querer poseer y dominar a los hermanos, a la naturaleza y a Dios mismo. Dios ha confiado la tierra y sus riquezas a la administración común de la humanidad para cuidarla, no para ser su dueño. Nos ha pedido que dominemos la tierra cultivándola y cuidándola. Hay, dijo el Papa, una reciprocidad entre nosotros y la naturaleza. Podemos utilizar sus recursos, pero también debemos protegerla. Y es lo que la humanidad no está haciendo, protegiendo la naturaleza. La tierra ha sido dada por Dios a todos y debemos asegurarnos de que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. El Papa recordó que la propiedad es un medio y no un fin en sí mismo. Poseer una propiedad es ser el administrador de la providencia que le ha confiado para hacerla fructificar para los demás.
Sin embargo, la obsesión del hombre por poseer excluye a un gran número de personas de los bienes más básicos, desgarra el tejido de la sociedad y destruye la creación. الأرض كانت من قبلنا وأعطانا إياها الله ملكا مشتركا لكل الجنس البشري ولهذا فما نملكه هو لنا ولغيرنا أيضا من واجبنا أن نضمن وصول ثمار الأرض إلى الجميع وليس لأنفسنا وللبعض فقط وقال قداسته لننظر إلى يسوع. Recordó también el Papa que el Homo sapiens se ha convertido en una especie de Homo economicus, en un sentido peyorativo, individualista, calculador y dominante. Quiere poseer y dominar a sus hermanos y hermanas, a la naturaleza y a Dios mismo, levantándose contra su diseño creativo. Pero cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que desgarra el tejido social, entonces no se puede estar sin hacer nada, observando solamente. ويقوي رسالتنا كتلاميذ للمسيح الذي شاركنا في كل شيء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano e più equo. Il Signore vi benedica tutti y vi proteja siempre de ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Si cuidamos los bienes que el Creador nos da, si ponemos en común lo que poseemos para que nadie lo eche de menos, entonces sí podemos inspirar la esperanza de regenerar un mundo más sano y más justo. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el monitor en lengua. Ojcze Święty, wierni w Polsce i na świecie, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli Como dijo el Papa, la pandemia ha puesto de relieve y agravado algunos problemas existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. A nuestros amigos oyentes que nos están escuchando, sobre todo a través de un saludo a través de quien nos escucha a través del portal de Vatican News y por supuesto Facebook Live, y a las radios y televisiones que nos retransmiten desde Estados Unidos, Radio Paz Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Estados Unidos, también desde ese país EWTN TV, ESNE TV y Radio María de Panamá, Radio María de Venezuela, Radio Magna en Comodoro Rivadavia en Argentina, en España Setelmont TV, Popular Televisión Cantabria y Radio Televisión Diocesana Toledo. Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie. Rzeczywiście ziemia istniała wcześniej niż catequesis, el my. pontífice recuerda que la desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, la naturaleza y al mismo Dios. Pero debemos recordar que Dios nos dio la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, dijo el Papa, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista.
Jeśli troszczymy się o dobra, które daje nam Stwórca, El Papa nos dijo al final de la catequesis que con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa in Polonia celebra la solennità della Madonna Nera di Częstochowa. Pertanto vivo nel cuore il ricordo della mia visita in quel santuario 4 anni fa, in occasione della GMG. Mi unisco oggi alle migliaia e migliaia di pellegrini che vi si radunano insieme all'Episcopato polacco per affidare se stessi, le famiglie, la nazione e tutta l'umanità alla sua materna protezione. Pregate la Madre Santissima perché interceda per noi tutti e soprattutto per coloro che in diversi modi soffrono a causa della pandemia e porti a loro un sollievo. Per favore pregate anche per me. Dio vi benedica. oto słowa Ojca Świętego. Saludo cordialmente a todos los polacos, queridos hermanos y hermanas. Drodzy bracia i siostry, Hoy la iglesia dziś en Kościół w Polsce Polonia obchodzi celebra la uroczystość solemnidad de la Czarnej Virgen Madonny z Negra de Częstochowy. Częstochowa, Nosząc w sercu żywe llevando wspomnienie vivo en mojej mi wizyty corazón w el tym recuerdo de mi sanktuarium visita a 4 ese lata santuario hace temu, przy 4 okazji años Światowego Dnia Młodzieży, con ocasión de la jednoczę się JMJ. dziś z tysiącami Me uno hoy a los pielgrzymów, miles de którzy peregrinos que se gromadzą reúnen się ahí tam razem z junto con el Episkopatem episcopado Polskim, polaco aby zawierzać para siebie encomendar tiempo ordinario. Cammina nella legge del Signore. Hoy se reflexiona Voglio meditare i tuoi precetti. a partir de la lectura del Salmo 119. Aprimi gli occhi, perché io consideri le meraviglie della tua legge. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Parola di Dio. Este mismo Du livre des pasaje psaumes. será leído en los 8 Heureux diferentes les hommes idiomas que intègres forman dans leur parte de la qui audiencia marchent suivant general la del loi Papa du Seigneur. Francisco. Aprovechamos Que je estos médite sur instantes tes para preceptes saludar a las et emisoras que hoy contempler están tes voies. conectadas con Ouvre mes nosotros. yeux, que je Desde los contemple Estados les Unidos merveilles de ta saludamos a loi. ESNE, El Sembrador, Je tends les mains vers tes EWTN, volontés. Radio Paz de Je les Miami aime. y Santa Médite Teresita sur tes Radio. También Ta saludamos parole a est la Radio lumière de mes Católica pas, en Savannah, la lampe de Georgia, ma route. a Radio Inmaculada e Déchiffrer ta Inmaculada parole TV en illumine Galveston. et les simples Saludamos a comprennent. Radio María en Chile, Parole du a Radio Seigneur. María de Venezuela, a Radio María en Panamá y México. Saludamos también a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. A reading from Psalm 119. Saludamos a los amigos de Radio San Camilo en Perú y a los de Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina. Y saludamos, por supuesto, a las emisoras que transmiten desde España, Cetel Montevé en Alicante, Popular TV Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Recordamos que esta es una emisión radio televisiva. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Selig, deren Weg ohne Tadel ist, die gehen nach der Weisung des Herrn. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Pfade. Öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder deiner Weisung. Ich erhebe meine Hände zu deinen Geboten, die ich liebe. Ich will nachsinnen über deine Gesetze. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.
Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet, den Unerfahrenen schenkt es Einsicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Medito tus mandatos, me fijo en tus sendas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Levantaré mis manos hacia tus decretos que amo tanto y recitaré tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura do Salmo 119. Felizes os que seguem o caminho da retidão e vivem segundo a lei do Senhor. Meditarei nos teus preceitos e prestarei atenção aos teus caminhos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Levanto as mãos para os teus mandamentos e meditarei nas tuas leis. A tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. O conhecimento dos teus ensinamentos ilumina e dá inteligência aos simples. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. طوبى للكاملين في سلوكهم للسائرين في شريعة الرب. إني في أوامرك أتأمل وفي سبلك أنظر. افتح عيني فأبصر عجائب شريعتك وأرفع كفي إلى وصاياك وأتأمل في فرائضك. كلمتك مصباح لقدمي ونور لسبيلي. شرح كلامك منير يعطي البسطاء فطنة. كلام الرب. Czytanie z Psalmu 119. Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego prawa. Wznoszę moje ręce ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważać będę Twoje ustawy. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Oto Słowo Boże. Después de la lectura en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre, nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón.
El catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela, debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra, esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios.
La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración. Permaneciendo siempre adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. El monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procederá a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades
et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les paroles des Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées. Las palabras de la Sagrada Escritura, dice el monitor, no fueron escritas para quedar aprisionadas en el papel, sino para ser acogidas y hacerlas germinar en nuestros corazones. Cada día Dios pasa y siembra una semilla. No sabemos si hoy encontrará tierra seca, zarzas o buena tierra para crecer. Depende de nosotros. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras apoyo para su propia visión filosófica o moral. Sabe que fueron escritas en el Espíritu Santo y que es en este Espíritu donde deben ser recibidas y comprendidas. La Biblia no está escrita para la humanidad genérica, sino para nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso. La tradición cristiana es rica en experiencias y reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura, y el método de la lección divina, nacido en el mundo monástico, se extiende cada vez más entre los cristianos. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros en ella. Apoya nuestra acción, nos da fuerza y serenidad. Se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable. El Santo Padre saluda cordialmente a los fieles de lengua francesa, los invita a leer y a rezar cada día algunos versículos de la palabra de Dios para dar fuerza, serenidad y paz a su vida. Y los bendice. Je salue cordialement les personnes de langue française. Je vous invite à lire et à prier chaque jour quelques versets de la parole de Dieu pour donner force, sérénité et paix à votre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. También el monitor en lengua inglesa ha presentado los saludos de los fieles al Santo Padre. Recuerda que al final de la audiencia general el Santo Padre extenderá su bendición a todos y procede también él, en este caso, a realizar un resumen de la catequesis del Papa en inglés. In the life of prayer. The Catechism encourages the prayerful reading of Scripture so that a dialogue can take place between God and ourselves. Since the Holy Spirit, who inspired the writing of the sacred texts, also dwells in the hearts of every believer, we are enabled through our frequent and prayerful encounter with the revealed Word to enter more deeply into relationship with the Triune God. As a living word, the Scriptures speak to us in the here and now of our lives, illuminating new situations, offering fresh insights, and often challenging our habitual way of thinking about and seeing the world. The interplay of prayer and the reading of the Scripture is seen especially in the practice of Lectio Divina. This consists of slowly reading a biblical passage, then spending a period of time meditating on the text in openness to the Spirit, letting God speak to us through a particular word, phrase, or image. The fruit of this prayerful dialogue is contemplation as we silently rest under the Father's loving gaze. The Scriptures thus become an inexhaustible source of peace, wisdom, and strength as we grow in faith and give it concrete expression in charity and service
of others. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo cordialmente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Que el Espíritu Santo los lleve a acoger siempre más las Sagradas Escrituras como lámpara que ilumina los pasos de nuestra vida cotidiana. Sobre ustedes y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que el Señor los bendiga. May the Holy Spirit lead us to appreciate more deeply the light that sacred Scripture shines upon our daily lives. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden, allen Zuhörern den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. El monitor de lengua alemana también haciendo su resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre en italiano. Recuerda que las palabras de la Biblia deben dar fruto en la vida del lector y que para ello es bueno contemplar en oración un pasaje tras otro. Para un corazón que escucha, recuerda y repite las palabras del Santo Padre, las Escrituras se convierten así en la palabra viva de Dios. Y así como leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. El texto bíblico es como un espejo en el que el orante se reconoce. Den reichen Schatz des Wortes Gottes zu heben, hat sich in der monastischen Tradition die Methode der geistlichen Schriftlesung, der Lectio Divina, entwickelt. También recuerda que para extraer el rico tesoro de la palabra de Dios, el método de lectura espiritual de la Lectio Divina, que se ha desarrollado en la tradición monástica, consta de 4 pasos. La lectura atenta, que acerca al orante al texto. En la meditación, por ejemplo, dice al repetir una frase, intenta comprender más profundamente los pensamientos individuales. En la oración, pregunta qué quiere decirle a Dios. Y finalmente en la contemplación busca ver la belleza y la bondad de la actividad de Dios y entra en un diálogo amoroso con el Señor. La Sagrada Escritura nos llama a escuchar a Dios y a poner en práctica lo que escuchamos. Así muchos santos se han dejado llevar por la palabra de Dios en sus vidas, ha recordado el monitor. El Santo Padre, saludándolos cordialmente, invita a los fieles alemanes a que cada mañana elijan una frase de la Biblia como compañera del día. Nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y a vivirla. Y desea que el Espíritu Santo acompañe y guíe a los fieles alemanes en su camino. Es wird uns helfen, Gottes Willen besser zu verstehen und zu leben. Der Heilige Geist leite euch auf euren Wegen. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social.
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua materna los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y a todos los que están esparcidos por el mundo. Ahora es el monitor de lengua portuguesa quien presenta los saludos de los fieles al Papa y quien pronunciará el resumen de la catequesis en portugués. Da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Debruçamo-nos hoje sobre a oração feita a partir da Sagrada Escritura. Na verdade, as palavras desta não foram escritas para ficar presas ao papel, mas para ser acolhidas por uma pessoa que reza, fazendo-as germinar no próprio coração. Do coração aberto a Deus, da nossa oração, depende a possibilidade
de texto bíblico se tornar para nós palavra viva de Deus. El monitor en lengua portuguesa recuerda que del corazón abierto a Dios de nuestra oración depende la posibilidad de que un texto bíblico se convierta para nosotros en palabra viva de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando se acoge con el corazón abierto, no deja las cosas como estaban antes. La palabra de Dios inspira las buenas intenciones y apoya la acción, nos da fuerza, serenidad e incluso cuando nos pone en crisis, cuando estamos en crisis o nos pone en crisis, nos da paz. Permanecendo aderente ao texto, começa a interrogar-me sobre o que me diz. ¿Cómo acoger con el corazón abierto la palabra de Dios? El método de la lección divina es conocido. En primer lugar, se lee el texto bíblico con atención para entender lo que significa en mí mismo. Después lo meditamos entrando en diálogo con él. Y así comienzo a preguntarme qué me dice ese texto. Este es un pasaje delicado, dice el monitor, porque es necesario no dejarse llevar por interpretaciones subjetivas, sino insertarse en la tradición que nos une a cada uno de nosotros con la Sagrada Escritura. Recuerda también el último paso dicho por el Santo Padre de la contemplación. En este paso, las palabras y los pensamientos dan paso al amor, como entre los amantes que a veces solo tienen que mirarse en silencio. De este modo, la palabra de Dios se hace carne en las personas que la acogen en la oración. El Santo Padre saluda de corazón a los oyentes de habla portuguesa. Desea que nada les impida vivir y crecer en la amistad del Señor Jesús y dar testimonio de toda su gran bondad y misericordia. Que su bendición, les dijo el Santo Padre, descienda generosamente sobre todos los fieles de lengua portuguesa y sobre sus familias. También aquí el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, de Brasil y por supuesto de Portugal. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Así, el monitor de lengua árabe ha llevado también al Santo Padre el afecto de los fieles y está realizando también un resumen de la catequesis del Papa en su lengua. تأمل قداسة البابا اليوم في الصلاة مع الكتاب المقدس. قال قداسته: لم تكتب كلمات الكتاب المقدس لتظل سجينة الورق، بل لتنمو في قلب حي يصليها ولينشأ من خلالها حوار مع الله. كتبت كل آية من الكتاب المقدس لكل واحد منا، لذلك يعتمد الأمر علينا وعلى صلاتنا وعلى قلبنا في كيفية استقبالها في حياتنا. ودعانا قداسته إلى الصلاة من خلال طريقة القراءة الربانية، أي التأمل في كلمة الله، وهي طريقة نشأت في الأديار الرهبانية واليوم أصبحت ممارسة في كل الرعايا. في هذا التأمل نبدأ أولاً فنقرأ بانتباه وبأمانة نصاً من الكتاب المقدس، ثم ندخل في حوار مع الله حتى نكتشف ما يريد أن يقوله لنا من خلال النص الذي قرأناه. وفي النهاية فترة المشاهدة نعبر فيها عن حبنا لله بلغة العيون والقلوب. وقال قداسته: بالصلاة
تأتي كلمة الله لتقيم فينا ونقيم فيها، فتلهمنا كل عمل صالح، وتمنحنا القوة والإطمئنان، حتى إذا أثارت فينا أزمة فإنها تمنحنا السلامة وتحمينا من كل شر. وأضاف قداسته عن قراءة المسيحيين الأوائل للكتاب المقدس إنهم كانوا يقرؤون ويتأملون بحرارة، لدرجة أنهم كانوا يطبعون الكتاب في نفوسهم. كذلك يجب أن نقرأ نحن أيضا كلمة الله اليوم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. El Santo Padre saluda a los fieles de habla árabe, les dice, la Biblia es un tesoro inagotable, que el Señor nos conceda obtener más y más de Él a través de la oración. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. También en este caso, por supuesto, el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Santo Padre. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy, presentando previamente, por supuesto, los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy świętego Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, rodziny, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, zwróćmy dzisiaj uwagę na modlitwę, którą możemy podjąć, wychodząc od tekstów Pisma Świętego. Może słyszałem jakiś biblijny fragment już wiele razy, a nagle, pewnego dnia, przemawia on do mnie inaczej i rozjaśnia przeżywaną przeze mnie sytuację. To od naszej modlitwy, od otwartego serca, z jakim podchodzimy do Pisma Świętego, En el resumen de la catequesis que presenta el monitor a los fieles de lengua polaca, les dice, queridos hermanos y hermanas, dirijamos hoy nuestra atención a la oración que podemos realizar a partir de los textos de la Sagrada Escritura. Tal vez he escuchado un pasaje bíblico muchas veces antes y de repente un día me habla de manera distinta e ilumina la situación que estoy viviendo. Depende de nuestra oración, de la apertura de nuestro corazón hacia las Sagradas Escrituras, que éstas se conviertan en nosotros, en la palabra viva de Dios. Podczas którego słowa i myśli ustępują miejsca miłości, kiedy wystarcza milczenie i zatopienie się w Bogu. Tekst biblijny staje się wówczas zwierciadłem, ikoną Boga i wezwaniem do modlitwy. Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje nam siłę i obdarza pokojem. La palabra de Dios está viva en nosotros, dice el monitor polaco, nos inspira buenas intenciones, nos da fuerza y nos da paz. También en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, la palabra de Dios genera confianza y fuerza de espíritu en nuestros corazones y nos protege de los ataques del mal. Que los textos de las Sagradas Escrituras, que son el tesoro inagotable de la sabiduría de Dios, se conviertan también para nosotros en la fuente de la oración
y en el fundamento de la construcción de nuestra relación con Dios. El Santo Padre saluda cordialmente a los polacos y recuerda la celebración hoy de la memoria litúrgica de Santa Ángela Merici, fundadora de la Compañía de Santa Úrsula. De su espiritualidad han florecido numerosas congregaciones ursulinas, presentes también en Polonia. Inspirada por la palabra de Dios, dice el Santo Padre, Santa Ángela deseaba que las hermanas dedicadas sin reservas a Dios y a los pobres asumieran con valentía el trabajo educativo entre los niños y los jóvenes. Ella recomendaba, dijo el Papa, manténganse en el camino antiguo y hagan una nueva vida. Siguiendo su ejemplo, espero que la lectura diaria de la Sagrada Escritura les ayude a dar un testimonio alegre de su fe. Los bendigo de corazón. Así el Papa a los fieles polacos, palabras que el monitor también traduce en su idioma. Aby siostry bezgranicznie oddane Bogu i ubogim z odwagą podejmowały pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Zachęcała, trzymając się starych dróg, czyńcie życie nowe. Życzę, aby za jej przykładem codzienna lektura Pisma Świętego pomagała wam świadczyć z radością o waszej wierze. Z serca wam błogosławię. Es el momento de la presentación de los saludos de los fieles de lengua italiana, que también en este caso los fieles de lengua italiana les dice quieren expresarle su gratitud, y los fieles de lengua italiana, dijo también el monitor, rezan por su ministerio apostólico. La benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Hoy, aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, se celebra la jornada de la memoria. Recordamos a las víctimas de la Shoah y a todas las personas perseguidas y deportadas por el régimen nazista. Recordar es una expresión de humanidad. Recordar es signo de civilización. Recordar las condiciones es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar también es estar atentos para que estas cosas, porque estas cosas pueden suceder otra vez a partir de propuestas ideológicas que quieren salvar un pueblo y terminan por destruir un pueblo y la humanidad. Estén atentos a cómo a este camino de muerte y de exterminio y de brutalidad. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Mañana es la memoria litúrgica de San Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas. Que su ejemplo anime a todos, especialmente a los estudiantes, a ver a Jesús como el único maestro de la vida, mientras que su doctrina les anima a confiar en la sabiduría del corazón para cumplir con su misión. Mi pensamiento va al final, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Espero que cada uno en su propia situación contribuya generosamente
a difundir la alegría de amar y servir a Jesús. Ahora nos disponemos, estimados oyentes y telespectadores, a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo